Mi nombre es Ana Laura López, soy socióloga, integro el equipo de análisis criminal de la UFEM, la Unidad Fiscal especializada en violencia contra las mujeres del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Trabajo en cuestiones de sociología jurídica o sociología del sistema penal y en esta oportunidad queríamos presentarles algunos de los resultados de una investigación que desarrollamos desde análisis criminal en cuanto al fenómeno de la violencia sexual contra las mujeres. La violencia sexual es para la UFEM una línea estratégica de trabajo e incidencia que se expresa en sus tres grandes líneas de trabajo. La producción de conocimiento para el análisis criminal de los fenómenos, por segundo lugar, la elaboración de guías, protocolos y recomendaciones para la actuación de los ministerios públicos fiscales y particularmente del nuestro, y finalmente el litigio estratégico en causas y casos que se judicializan. A partir de estas tres vertientes construimos información e incidencia en pos de la reducción de la violencia sexual contra las mujeres, pero también de poder enmarcarse en los compromisos internacionales firmados por el Estado argentino en cuanto a la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres. Creemos que estas investigaciones, sus resultados, que son puestos a disposición de los y las fiscales, proveen marcos interpretativos para este fenómeno, pero también elementos y datos estructurados que permiten trazar las líneas estratégicas de investigación, construir escenarios probatorios eficientes y superadores y poder también enmarcar cada caso singular en lecturas un poco más amplias y estructurales acerca de cómo este fenómeno se desarrolla en la sociedad. Es decir, poner en contexto este tipo específico de violencia contra las mujeres. Para ello, tomamos dos casos, las fiscalías descentralizadas del Ministerio Público Fiscal de la Nación, la de Saavedra y Núñez y la de La Boca, que son dos áreas descentralizadas de actuación del Ministerio Público que presentan oportunidades únicas en cuanto a la producción de conocimiento científico. Nos permite controlar todo lo que ocurre en un determinado tiempo y en un determinado espacio, es decir, en un área geográfica y en un periodo temporal, y todo lo que se judicializa con competencia de la justicia nacional, esto es, los delitos del 119 al 133 del Código Penal, ingresan en esa fiscalía, con lo cual las dos áreas descentralizadas nos permiten controlar y dominar toda la demanda recibida en materia de violencia sexual por nuestro Ministerio Público durante un tiempo, y eso nos permite construir información rigurosa, confiable y sólida acerca del fenómeno. En esa tesitura seleccionamos un recorte temporal entre el año 2019 y el 2022, en el cual recolectamos con la colaboración muy valiosa de ambas fiscalías la totalidad de las causas que ingresaban por hechos de violencia sexual que tuviesen por víctimas a personas mayores de 13 años, esto lo hicimos en función de las competencias del UFEM, y de identidad femenina. Para ello recolectamos 159 causas, de las cuales más o menos un 7% tenían por víctimas a personas de identidad masculina, lo cual eran causas que fueron descartadas, pero que a la vez reafirman uno de los principios conceptuales más básicos de estas temáticas, que es que la violencia sexual a partir de la adolescencia en adelante se focaliza especialmente en mujeres. Son las mujeres aquellas que tienen mayores probabilidades de ser víctimas de violencia sexual. En ese sentido, el estudio terminó tomando una muestra que representa el 60% de las causas por violencia sexual contra mujeres que ingresaron en estas dos fiscalías durante los 3 años 2019-2022. Tomamos 45 causas de La Boca y 40 de Saavedra. Esta muestra, que tiene un alto nivel de representatividad en relación al total de demandas recibidas por el Ministerio Público en este periodo, nos develó algunos datos interesantes. La investigación, por un lado, tuvo por objetivo producir conocimientos situados, conocimientos que además ofrecían otra oportunidad, no solo ver todos los ingresos que hay a las áreas descentralizadas en materia de violencia sexual, sino también poder comparar dos conglomerados urbanos que presentan significativas diferencias en tanto a sus desarrollos urbanos como a su estructuración socioeconómica. Entonces, esto nos da la posibilidad de ver la generalidad de las características de la violencia sexual, pero también las particularidades, las singularidades que presenta en cada uno de estos dos territorios de la ciudad que presentan distintas estructuraciones. Los objetivos estuvieron en tanto a producir conocimiento acerca de dimensiones bien específicas del fenómeno, la cantidad y tipo de agresiones sexuales que eran denunciadas en estos territorios,
la cantidad de tiempo que transcurría entre los hechos y la voluntad de las víctimas en radicar esas denuncias, las características, las modalidades del despliegue de estos actos de violencia, los contextos en los que sucedían y las características de las víctimas, los acusados y los vínculos que se establecían entre las partes. También procuramos sistematizar un conjunto de indicadores o dimensiones que hacen a la demanda que recibe la Fiscalía o el Ministerio Público. ¿Por qué canales ingresan las denuncias? ¿En qué horarios ingresan? ¿Cuáles son justamente las vías a partir de las cuales se constituye una demanda de judicialización en estos temas? Entonces, lo que hicimos fue analizar un corpus de 85 causas, 40 de Saavedra y 45 de La Boca, y encontramos en principio algunas diferencias. El canal de ingreso preponderante en el caso de la Fiscalía de Saavedra es la denuncia en comisaría en el 68% de los casos. En cambio, en el área de La Boca, el 42% de los ingresos, o sea, el principal canal de ingreso fue la prevención policial. Es decir, en un lugar hay visita a sede de comisaría y en el otro lugar hay prevención policial o llamado al 911 o asistencia de la fuerza a los lugares donde viven los denunciantes. Esto es un primer rasgo distintivo. Luego, ambas fiscalías notamos que utilizan en buena medida, al menos en el 20% de los casos, apoyatura de las áreas especializadas del Ministerio Público. La DOIC, la DATIP, la UFEM y la UFECRI son las principales áreas descentralizadas a partir de las cuales estas fiscalías han podido solicitar apoyo en alguna de estas investigaciones. Las víctimas directas de estos hechos son las principales denunciantes. No obstante, este indicador presenta singularidades. Mientras que en Saavedra el 83% de las denuncias fueron formuladas por las propias víctimas de estos hechos, este nivel, este guarismo en el caso de La Boca es menor. Apenas un 65% son directamente las víctimas. Esta singularidad se explica porque las víctimas relevadas en Saavedra tienen un promedio de edad un poco más alto, mientras que en La Boca registramos muchas víctimas adolescentes, menores de edad, que entonces las denuncias son presentadas por familiares, referentes afectivos y principalmente las madres de estas niñas o adolescentes que habían sido victimizadas. En cuanto al tiempo que transcurre entre la producción de estos eventos y la decisión de denunciarlos formalmente y pedir una solución al sistema de justicia, se tarda entre 12 y 17 días. En promedio diríamos que 15 días es el tiempo entre el cual en promedio sucede el hecho y se denuncia. No obstante, la mitad de los casos son denunciados dentro de los primeros 9 días desde los que se produce el hecho, con un mínimo del mismo día de la producción del hecho y un máximo de 4 meses hasta su judicialización. La métrica de estos tiempos entre la ocurrencia del hecho y su denuncia lo que ofrece es un esquema de tramos temporales donde las fiscalías pueden plantear distintos escenarios de construcción probatoria, toda vez que el paso del tiempo incide en la cantidad y tipo de recursos investigativos que se pueden poner en juego en los hechos. Hay una relación también interesante. Nosotros medimos 3 tipos de hechos: las agresiones sexuales por única vez, las agresiones sexuales que denominamos múltiples porque se reiteran en variadas ocasiones dentro de un marco temporal relativamente acotado, y por último, una tercera categoría que sea el extremo de este tipo de victimización y violencia, que son la violencia sexual de carácter permanente y prolongada, abusos que pueden durar muchos años. Entonces, entre esas tipologías de victimización en términos de abuso sexual y el tiempo de la denuncia, lo que encontramos es que los hechos por única vez tienen una prevalencia de denuncia inmediata en relación a los hechos múltiples y prolongados o permanentes, cuyas denuncias se prolongan muchísimo en el tiempo. Esto significa que los desafíos del Ministerio Público y de los agentes fiscales para investigar estos temas van a estar relacionados con la cantidad y asiduidad y lo asiduo que ha sido o no el tipo de victimización. Con lo cual esto nos traza o nos exige como Ministerio Público Fiscal construir estrategias vinculadas al tiempo que transcurre hasta el hecho y también el tipo de prueba que es más eficiente en términos de proceso penal para cada una de estas temporalidades. Vamos a entonces ingresar por la primera cuestión que tiene que ver con los hechos que se denunciaron. Los hechos en La Boca y en Saavedra suceden en espacios diferentes y eso es muy interesante. La categoría que concentra mayor número de casos en La Boca son las violencias sexuales en los domicilios. El 65% de las denuncias que ingresaron a la Fiscalía de La Boca durante estos 3 años, 2019-2022, fueron, 2/3 de ellos fueron
hechos de violencia sexual dentro de domicilios y, en el caso de La Boca, por las características urbanas, muchos domicilios de carácter colectivo, inquilinatos o residencias colectivas. En cambio, en el caso de Saavedra, las categorías que prevalecen no son tanto los contextos o los espacios domiciliarios, sino espacios laborales con el 23% de los casos y consultorios médicos o consultorios de atención a la salud con el 10% de las casos. Esto significa que en el espacio de Saavedra, por sus características demográficas, urbanas y económicas, la novedad es que son los espacios laborales y los espacios de atención médica aquellos que lideran la representación espacial de los lugares donde se producen hechos de violencia sexual que van a ser denunciados. Con lo cual tenemos un universo de instituciones, de actores de interlocución y de estrategias probatorias totalmente distintos en uno y otro caso. Ahora, en cuanto a las modalidades a partir de las cuales los agresores o los denunciados despliegan esta violencia, tenemos que en el caso de La Boca hay un mayor nivel de violencia sexual con acceso carnal, se considera la práctica más lesiva y con mayor carga punitiva esperada, con el 44% de los casos. Mientras que el acceso carnal en La Boca es del 44% de los casos, esta singularidad de la práctica de la agresión se da en el 33% de los casos de Saavedra. Es decir, Saavedra tiene un poquito menos que La Boca en esta modalidad. Lo que también es interesante es que los instrumentos o los medios comisivos a partir de los cuales los agresores lograron doblegar la voluntad de la víctima y violar su integridad sexual son principalmente la fuerza física. Por lo menos las armas de fuego o las armas blancas no han aparecido como instrumentos prevalentes. Es la fuerza física en su ejecución directa o en su carácter intimidatorio aquel principal mecanismo a partir del cual se allanan las condiciones para este tipo de violencia, pero también las amenazas, las extorsiones, procesos de intoxicación con sustancias alcohólicas o drogas ilegales, pero principalmente, y esto lo queremos destacar, la asimetría jerárquica. Este concepto es propio de los contextos laborales o sanitarios que dijimos prevalecen o subyacen en el territorio de Saavedra. Bueno, en cuanto a los hechos, otras de las dimensiones que analizamos fueron a partir de qué medios se instrumentaban estas agresiones, o sea, de qué manera estas agresiones podían haber sido posibles. La fuerza física aparece como la modalidad preponderante o predominante en cuanto a la forma de someter a la víctima. La fuerza física puede tener un carácter intimidatorio o puede ser de ejecución directa, pero es en definitiva la simetría en la fuerza física, en las capacidades materiales de esos cuerpos, aquella que marca una de las principales vías de acceso a estas violencias. Pero también las amenazas, las extorsiones, las intoxicaciones y una categoría que es muy interesante para incorporar en la discusión sobre investigación jurídico-penal, que es la simetría jerárquica. La simetría jerárquica la vemos a partir de 3 ejemplos concretos. El primero de ellos es las asimetrías de los vínculos familiares. Padres a hijas, tíos, es decir, hay una simetría que tiene que ver con la constitución o la configuración del vínculo familiar, pero principalmente con la distancia etaria, es decir, con la diferencia de edad entre víctimas y victimarios. Victimarios suelen ser, en ambos casos, tanto en La Boca como en Saavedra, bastante más adultos o tienen más años que las víctimas. Esa simetría etaria, esa dominación por grupo de edad, es una de las características que aparece casi de manera permanente en los hechos. Pero también cuando hablamos de asimetrías jerárquicas, hablamos de otras asimetrías, como por ejemplo las relaciones laborales. Dijimos que en el caso de Saavedra destaca el contexto laboral como uno de los escenarios donde se despliegan hechos de violencia sexual que son problematizados por las víctimas y son demandados en términos de tramitación judicial al Ministerio Público. La asimetría jerárquica en los contextos laborales aparece con 2 variantes. La más clásica relación entre jefe y empleada, es decir, una asimetría formal en la estructura de poder organizacional de la institución en la cual se alojan esas prácticas de violencia sexual, por un lado, pero por otro lado también encontramos asimetrías entre compañeros de trabajo, donde la asimetría estaba reforzada por el
componente de mayor edad del agresor, pero también por la condición de género masculino y el ejercicio de una dominación típicamente masculina que también, aún en paridad de relaciones de poder organizacionales, puede fungir como una posibilidad de doblegar la voluntad de la víctima. Entonces, la asimetría jerárquica se da en relaciones etarias entre grupos, en relaciones de poder laboral, formales o informales, pero también, en tercer lugar, en las relaciones médico-paciente. Encontramos en el caso de Saavedra no tanta violencia intrafamiliar como en La Boca, pero sí mucha violencia en consultorios médicos y en espacios sanitarios. Allí la autoridad médica, allí la autoridad del personal de salud, allí la disposición de la relación médico-paciente también configura un escenario asimétrico donde además la propia práctica médica muchas veces termina siendo un borde gris, termina constituyendo un escenario de difícil delimitación para las pacientes y donde hay una suerte de expectativa de obediencia hacia la práctica médica. Estas son condiciones de posibilidad para que las maniobras delictivas en materia de violencia sexual sucedan en estos espacios, que no son solo espacios cerrados y privados, donde prácticamente no hay testigos, sino también donde las relaciones entre estas personas están atravesadas por roles de poder, por posiciones socialmente validadas y por procedimientos que contienen un saber médico que en muchas ocasiones no necesariamente es compartido y por ende muchas veces es aprovechado para estas escenas. En el caso de los ámbitos laborales también el temor a perder trabajo, el temor a sufrir cambios de horario o el temor a ser degradado en las tareas que se realizan también constituyen una suerte de escenario de producción de obediencias y de sometimientos para prácticas de violencia sexual, que van desde las más sutiles, como el acoso, los tocamientos, las frases lascivas, las miradas incisivas, hasta casos extremos de acceso carnal sobre las víctimas. Si bien los momentos del día en los cuales estas prácticas suceden, en que todos los contextos es diverso y disperso, encontramos que la noche y la madrugada suelen ser dos momentos temporales donde mayor prevalencia de este tipo de hechos ocurre. Decíamos que este tipo de casos o este tipo de delitos no tienen testigos. En nuestra investigación encontramos que las denuncias de violencia sexual de estos últimos 3 años en las 2 fiscalías descentralizadas tuvieron entre un 15 y un 20% de testigos presenciales. Recepcionistas, acompañantes, compañeros de trabajo, parientes, vecinos. Lo que vemos es que es una tasa muy baja de testigos que exige y obliga a trazar nuevos desafíos en términos de qué calidad y cantidad de pruebas se genera que no sea la prueba testimonial más tradicional. Por otro lado, es bien interesante que los hechos, nosotros habíamos discriminado los hechos en 3 categorías. Hechos que sucedieron por única vez, hechos que suceden en múltiples oportunidades dentro de un rango temporal y hechos de carácter permanente o prolongado de muchos años de sometimiento. En esas 3 categorías lo que encontramos es que los hechos por única vez son, en el caso de La Boca, el 82% de las denuncias y en el caso de Saavedra, el 67%. Los hechos múltiples varían entre el 11 y el 20 y los permanentes también entre el 7 y el 13%. Lo que encontramos es que hay una relación proporcional entre la mayor cantidad de veces donde estos hechos suceden de manera reiterada y la posibilidad de denunciar, es decir, a mayor sucesión de hechos, menor probabilidad de presentar la denuncia, o por lo menos las denuncias aparecen preponderantemente por hechos por única vez, que también entendemos que posiblemente sean mecanismos para poder poner límite o poder disponer el cese de esas prácticas abusivas. Por eso la denuncia es un momento que configura un límite a la posibilidad de seguir siendo victimizada. En cuanto a los contextos, dijimos, el contexto íntimo, incluido en ello las relaciones familiares, sociales y de pareja, lideran en el caso de La Boca con el 42% de las denuncias. En cambio, el territorio jurisdiccional de la Fiscalía Descentralizada de Saavedra presenta contextos y escenarios mucho más dispersos y diversos, es decir, hay una diversidad mucho más repartida de escenarios donde
como dijimos, el intrafamiliar está, pero también el laboral, el sanitario y también en menor proporción en ambas fiscalías eventos en vía pública que usualmente están protagonizados por personas que no han sido identificadas al momento de la denuncia. Por las características de estas maniobras delictivas y de los vínculos entre agresores y agredidas, vamos a tener un alto nivel de identificación de autores, más o menos el 93% en el caso de Saavedra, y en el caso de La Boca también tiene un nivel muy alto de identificación de victimarios. En el caso de La Boca tenemos una mayor proporción de víctimas de origen extranjero. En el caso de La Boca, pero también de Saavedra, tenemos víctimas jóvenes de 23 años en promedio en La Boca y de 28 años en Saavedra. Lo que queremos decir es que en promedio las víctimas tienen alrededor de 25 años, mientras que los victimarios suelen tener alrededor de 34 o 35 años. Esta década cronológica de diferencia en promedio de edad entre agredidas y agresores configura uno de los elementos de asimetría etaria que es importante ponderar a la hora de analizar estos eventos y de valorarlos desde el punto de vista de la investigación fiscal. Decíamos que hay una alta tasa de identificación de los agredidos, de los agresores, de los denunciados, toda vez que el vínculo entre las partes que prevalecen en este tipo de hechos son vínculos previos, es decir, las personas que son agredidas sexualmente, en 7 de cada 10 casos conocían y tenían un vínculo social, familiar, laboral con sus agresores. No eran desconocidos, no eran personas con las que no tenían cierto nivel de confianza y de compartir espacios y prácticas cotidianas. De este 70% de víctimas que conocían y tenían un vínculo con su agresor, en La Boca el 31% tenían convivencia y en Saavedra el 16%. Este dato también es interesante. El nivel de convivencia de víctima y victimario de violencia sexual en La Boca duplica el guarismo alcanzado en Saavedra. Es decir, la familiarización de las escenas y la convivencia de las escenas del abuso sexual prevalece en La Boca por sobre Saavedra por estas características de los fenómenos que nos permite conocer una investigación rigurosa, exhaustiva, sobre la totalidad del universo de casos y sobre la totalidad de un marco temporal y espacial dado. En el caso también de La Boca encontramos muchísimas más relaciones sociales de amistad, un menor nivel educativo de los victimarios. En cambio, en el caso de Saavedra, el nivel educativo de los victimarios tiende a ser un poquito más alto. Finalmente, me gustaría hacer énfasis en los factores de interseccionalidad, que son esos atributos de opresión social, estructural, que se adicionan, que confluyen en determinadas personas y que hacen un grado mayor de vulnerabilidad. En el caso de La Boca encontramos que las denunciantes de hechos de violencia sexual de La Boca reúnen una mayor cantidad de factores de interseccionalidad que las constituyen como personas con mayores fragilidades socioeconómicas y de salud mental. Ante todo, la edad, las víctimas de La Boca suelen ser niñas y adolescentes de más temprana edad que en Saavedra, también afecciones en salud mental, consumos problemáticos y otras afecciones severas de salud y principalmente de salud mental es el segundo atributo interseccional de las denunciantes, bajos niveles educativos o de instrucción y en el caso de La Boca también una mayor preponderancia de estructuras habitacionales colectivas o con cierto grado de hacinamiento. Pero ante todo, estas características configuran que a la hora también de instrumentar investigaciones, las características interseccionales de las víctimas tienen que ser ponderadas a la luz de la estrategia de trabajo con la víctima, que muchas veces es el principal testigo del hecho, pero también con las posibilidades de que se pueda ir sosteniendo y acompañando ese proceso. Por eso las áreas especializadas como la DOVIC y como la UFECRI han colaborado también en estas investigaciones en relación a algunos casos. También me gustaría poner en valor dos aspectos que tiene este trabajo que resultan novedosos. Por un lado, es un tipo de investigación de carácter científico, está estandarizada con el marco de las ciencias sociales, es la totalidad de los eventos denunciados por un mismo fenómeno, que es la violencia sexual, en un rango temporal de 3 años y en un mismo territorio. Con lo cual tenemos una escena casi de laboratorio, la totalidad de los casos de un mismo territorio y un mismo marco espacial. Por eso es un estudio inédito en cuanto a sus resultados, son datos certeros y rigurosos y válidos acerca de la manera en la cual
la cantidad, tipo y características de la violencia sexual denunciada en dos áreas de la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, esta investigación provee por primera vez datos válidos y rigurosos acerca de este fenómeno que permiten contextualizar los eventos, pero también poder diseñar estrategias específicas según las distintas singularidades detectadas, pero también los aspectos transversales o generales de la violencia sexual que surgieron del estudio. Por otro lado, otro aspecto que es bastante interesante de los resultados del estudio fue que el 80% de las denuncias, es decir, 8 de cada 10 causas por violencia sexual fueron delegadas en cuanto a su investigación en el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Ustedes saben que cuando hay autor identificado puede darse o no la delegación y cuando el autor está no identificado no se da. Bueno, aún excluyendo los casos de autor no identificado, lo que vemos es que en los casos donde es una decisión del juzgado delegar o no la investigación, tanto en La Boca como en Saavedra, 8 de cada 10 denuncias por violencia sexual que ingresan son delegadas a la instrucción del Ministerio Público Fiscal. En ese sentido, encontramos como resultado de esta investigación que los desafíos y la oportunidad de una política criminal óptima, eficaz y de avanzada en la materia está dentro incluso de las demandas que recibe el Ministerio Público. Es decir, el grueso de los casos de la violencia sexual en estas jurisdicciones son delegados y eso nos constituye una oportunidad privilegiada para el despliegue de estrategias institucionales de investigación y de respuesta a la sociedad frente a este tipo de demandas que en los últimos años nosotros reconocemos que históricamente la violencia sexual tenía una muy baja tasa de denuncia o de judicialización y que en los últimos años la sociedad ha puesto de relieve esta temática y ha crecido la cantidad de eventos que se denuncian, que se judicializan y que exigen una reacción por parte del sistema institucional estatal. En ese sentido, y teniendo en cuenta que el 80% de las investigaciones, por lo menos de este estudio, fueron delegadas, encontramos que hay insumos y hay oportunidades y hay elementos para que este Ministerio Público pueda seguir trabajando en elevar los estándares y ante todo, minimizar la violencia contra las mujeres a partir de las investigaciones judiciales. Lo que nos parece que esta investigación provee son insumos estratégicos para que los y las fiscales puedan diseñar estrategias de acusación y de persecución más eficaces, más eficientes y también que puedan dialogar con las características que tienen los territorios en los cuales trabajan. Por eso, conocer las modalidades particulares en las cuales un fenómeno delictivo se produce, lo que hace es, creo yo, dar herramientas para investigaciones mejor contextualizadas, mejor situadas y para poder adelantarse en la construcción probatoria y en la elaboración de argumentos ajustados a las características sociales y demográficas de cada uno de estos casos. Así que agradecemos especialmente la colaboración que ha tenido ambas fiscalías, tanto la de Saavedra Núñez como la de La Boca, que a través de sus equipos nos han facilitado el acceso a la información, nos han ayudado con consultas, dudas y nos han permitido hacer una investigación que se traduce en datos confiables, estructurados y de acceso para los y las fiscales que permitan instrumentar acciones investigativas que mejoren los estándares de sanción y reducción de la violencia contra las mujeres. Por eso creemos que el análisis criminal es una parte fundamental para este Ministerio Público Fiscal y las herramientas de trabajo que le provee a todos sus agentes.